noticia la que ellas recibieron. Su Salvador estaba vivo y había resucitado y le estaba diciendo, vayan a Galilea, ahí nos encontraremos. Ellas le adoran, ellas se postran ante él, le abrazan sus pies y estarían yendo hacia Galilea. Ellas le vieron a su Salvador resucitado. ¡Qué alegría! ¡Qué hermoso! Ahora, pero va a suceder algo bochornoso, algo terrible ahí en ese día. El versículo 11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea que ellos le contaron ahí a los sacerdotes, a los principales que estaban ahí, les dijeron que hubo un terremoto, que un ángel se apareció, ellos se quedaron como muertos y la piedra que estaba sellada fue sacada, rodada, y apareció un ángel sorprendente. Y ya no estaba el cuerpo. Jesús había resucitado. Entonces, ellos contaron esto y las principales autoridades, los sacerdotes, los fariseos, el consejo, el versículo 12 dice, y se reunieron, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros los persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué terrible, este es un hecho bochornoso, un soborno. Las autoridades religiosas le dicen, no digan nada, no digan que vino un ángel con un terremoto, que la piedra se movió y que el cuerpo ya no está, que él ha resucitado. No digan nada, le vamos a pagar un buen dinero. Bueno, está bien, ellos recibieron ese soborno, recibieron ese dinero y quedaron callados. Pero la verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz. Ahora, ellos tenían también que convencer a Pilato. No sé qué le habrían contado, pero a Pilato y a las autoridades judías religiosas le convenían decir que los discípulos habían robado el cuerpo, aunque sería algo imposible. ¿Cómo soldados romanos, una guardia de 6 a 10 soldados, podrían dejarse llevar el cuerpo de unos debiluchos discípulos que quizás no habían comido por lo que había pasado, que estaban esparcidos? ¿Cómo se van a juntar los 12 discípulos a pelear con los soldados? O esperando que ellos se duerman, cuando ellos nunca dormirían porque era una guardia romana que estarían vigilando. Iban a rodar la piedra que no solamente estaba puesta, estaba sellada para llevarse el cuerpo. Era una gran mentira. Y eso es lo que están diciendo estos religiosos, ¿no? Y tenían componendas con Pilato para que pueda quedar así la historia. Los discípulos robaron el cuerpo. Pero lo interesante del versículo 15, en la parte final, dice, este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando está escribiendo Mateo esto, han pasado casi unos 45 o 50 años, y después de 50 años o 45 años de este suceso, seguían hablando de ese soborno, seguían hablando de esa mentira, ese arreglo, qué vergüenza, de estas autoridades con los romanos, porque era evidente la resurrección de Cristo. Era evidente de que Cristo había resucitado. Los religiosos habían sido movidos por Satanás, quisieron tapar la evidencia, pero no pudieron. La evidencia fue contundente. Jesucristo había resucitado y luego se va a aparecer en Galilea. Se había aparecido a más de 500 personas y todos hablaban de su resurrección. Y ese testimonio recoge Flavio Josefo para decir que Jesús, estaban comentando la sociedad
de que Jesús había resucitado. Pero no es por lo que dice Flavio Josefo, sino por lo que dice la Escritura. La palabra de Dios nos dice que Jesús se levantó entre los muertos y ellas tenían gozo, tenían alegría y abrazaron los pies de Jesús y le adoraron porque Jesús había resucitado. Qué tremendo testimonio de Mateo. Es el testimonio de Mateo, la narración que él nos da de ese suceso histórico importante de la resurrección de Cristo. Pero tenemos ahora a otro testigo, un testigo que al principio no lo vio y no lo conoció. Y más bien este testigo era alguien que estaba en contra de Jesús y sus discípulos. Él va a desatar o va a ser el que va a promocionar, va a poner fuerza a la persecución de los cristianos ahí en Jerusalén y estaba pidiendo las autorizaciones para ir a diferentes lugares para poder meter presos y matar a los cristianos que seguían a Jesús, que estaban predicando de la resurrección de Jesús. Este hombre era un hombre celoso de la ley, era un hombre muy preparado, un celoso discípulo fariseo. Ya en realidad cuando él comienza su trabajo ya era un fariseo hecho y derecho, era un guardián de las tradiciones judías y de la ley, y él va a ir con todo contra Jesús, que decían que había resucitado de los muertos. Ese fariseo se llamaba Saulo de Tarso. Así que vamos a hablar acerca de el testimonio y la predicación de Saulo de Tarso también. Ahora, es interesante que Saulo de Tarso fue alguien que conoció a Jesús como Salvador. Jesús en el capítulo en el capítulo 9, después que ha muerto Esteban, él estuvo ahí. En el capítulo 8, cuando matan a Esteban, él era el que estaba autorizando y que estaba consintiendo esa muerte y se enardecía porque quería perseguir a los cristianos. En el capítulo 9 de Hechos vemos su conversión.